diferencia hay el próximo domingo con este? Hermano, bíblicamente hablando, ninguno. Yo sé que para nosotros, ya sea por el origen de las tradiciones que tenemos hace varios años, el domingo que viene, ese domingo de Pascua, ese domingo de Resurrección, tendría algún contenido místicamente mayor. Y en verdad no es nada, hermanos. No es nada diferente a lo que es este domingo y a lo que fue el domingo pasado. Cada creyente debería de considerar la celebración de los domingos todos por igual. Porque para nosotros el día del Señor es eso. El día del Señor es en el cual nos reunimos cada semana para celebrar la resurrección de Cristo. El día en el cual nos congregamos. Y este es un concepto enorme. Nos congregamos y nos reunimos imitando imperfectamente lo que nos va a ocurrir después de nuestra muerte. ¿Qué? Cuando hablamos de qué pasa después de esto, qué pasa después de la muerte, bueno, los cristianos tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. Algunos dicen, ¿cómo que tenemos la respuesta? Sí, cuando estemos del otro lado, vamos a estar con Jesucristo hasta el día del juicio. Después de ahí Él viene, va a resucitar a todos y vamos a estar eternamente adorando en una gran asamblea. Y en esa asamblea vamos a hacer básicamente dos cosas y algunas accesorias. Vamos a estar adorando al Señor todos vestidos de blanco en una gran asamblea que sería como un mar de personas salvas por la gracia del Señor, y vamos a conocerle y a proseguir en conocerle eternamente, porque como Él es eterno e inmutable, inescrutable, nunca vamos a acabar de conocer al Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo exactamente lo mismo, solamente que imperfectamente. Estamos adorándolo y estamos conociéndolo y procediendo en conocerle. Así que esto no solamente estamos acá reunidos, sino que estamos imitando la eternidad, hermanos, de manera imperfecta. Esto es el cielo, una sombra de lo que habremos de vivir. Esto es el cielo imperfectamente, la gran asamblea, en la cual vamos a encontrar a muchos y no vamos a encontrar a otros. Eso es. Así que hoy es un día especial, sí, el próximo domingo también lo será, y el que le sigue también, y el que le sigue también, y el que le sigue también, y también el que lo sigue. Entonces lo que yo quiero hablarles hoy es lo ocurrido el viernes antes de la resurrección, el viernes en el cual el Hijo de Dios fue asesinado. Y esta prédica vamos a titularlo, ya lo había hablado anteriormente, pero quiero volver a predicarlo hoy. Sería ante el Rey y sin reconocerlo. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Hermanos, va a llegar el momento en el cual toda rodilla se doblará y se postrará delante del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice eso. Y obviamente algunas de esas rodillas que van a arrodillarse frente a Jesucristo lo van a hacer con amor, con esperanza, con gozo, porque están postrándose ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero otras rodillas van a doblarse, a hincarse en sumisión por causa del terror, porque han negado al único aquel que podía salvarlos, y ahí en ese momento ya estarán siendo condenados eternamente. Pero obviamente yo creo que, basándonos en lo que vamos a leer ahora, entre los millares y millares de personas que van a ser salvas y los millares y millares de personas que van a ser condenadas, va a haber un grupo entre esos millares, un grupo muy pequeño de personas que vivieron en los tiempos de Jesucristo y lo tuvieron enfrente, en persona, en carne y hueso, y lo rechazaron. Así que entre el grupo de los condenados vamos a tener a aquellos que los golpearon. Aquel que lo golpeó va a estar frente a él en algún momento dado. Aquel que lo escupió lo va a tener enfrente en algún momento dado. Aquellos que se burlaron de él, aquellos que le entretejieron la corona de espinas y se la clavaron en la cabeza como una mofa de su supuesto reinado, lo van a tener frente a él. Aquellos que se disputaron sus ropas, porque eran las ropas de un rey.
aquellos que se arrodillaron delante de él en burla, así, se arrodillaron delante de él en burla diciendo, ¡he aquí el rey! Algún día van a volver a estar postrados, arrodillados delante de él, pero ya no de manera burlona, sino que reconociendo que tuvieron al rey enfrente y no se percataron. Es más, ni siquiera me puedo imaginar la sorpresa que van a tener aquellos que, aterrados, se burlaron de él diciéndole, bájate de ahí, bájate de esa cruz, si en verdad eres lo que dices ser. Bueno, todos ellos en algún momento dado van a estar ahí. Y lo que vemos en la palabra del Señor es que todo lo que Él permitió que ocurra es parte de un plan. Y aquí quiero decirles que lo que vamos a leer ahora está en los evangelios, hermanos, en los 4 evangelios. Así que no voy a poder solamente centrarme en Juan, porque Mateo lo complementa, Marcos también y Lucas. Esto estaría, para que lo puedan anotar, estaría en Marcos capítulo 15, del 1 al 15, y hasta te diría el 20. Está en Mateo 27, del 1 al 2 y del 11 al 14. Está en Lucas 23, del 1 al 5. Pero más detalladamente, este episodio está en Juan 18, del 28 y pasando ya al 19 hasta el versículo 16. Así que estos evangelios se complementan y lo que voy a hacer ahora es centrarme en Juan, pero voy a tomar versos de los demás para que todo esto tenga sentido. Dice en Juan capítulo 18, versículo 28, que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos entraron en el pretorio ellos no entraron, esa parte ténganlo bien porque les voy a mostrar algo ahí. Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Bien, ¿qué había ocurrido hasta aquí? Y acá cada uno tiene una explicación histórica que les pido que presten atención. ¿Qué había ocurrido hasta aquí? Bueno, Jesús ya había entrado triunfalmente a Jerusalén. Eso ya fue el domingo pasado. Él entra triunfalmente a Jerusalén, la gente le recibe con palmas, ponen sus mantos y entra el rey a Jerusalén. Después de eso, Jesús pasa un tiempo en la casa de algunos conocidos. Él se reúne con sus discípulos a celebrar la Pascua, que sería una vieja tradición, una vieja fiesta tradicional judía, bíblica, en el cual tenían que comer el cordero, simulando y reviviendo aquello que había ocurrido en Egipto, cuando la 10ª plaga pasó y el ángel de la muerte llevó a los primogénitos y quedó como un rito perpetuo la Pascua. Él ya había pasado la Pascua con sus discípulos. Jesús ya había anunciado su muerte. Él también les dijo a sus discípulos que los abandonaría, que él se iría y que ellos le abandonarían a él. Pedro sale y le dice, todo esto pasó en esa semana. Pedro sale y dice, aunque todos te abandonen o aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Justo el que no lo tuvo que haber dicho, lo dijo. Y Pedro es aturdido y golpeado con la verdad de que antes que cante el gallo, él lo va a negar 3 veces. Él pasa la Pascua con sus discípulos, él establece la cena del Señor sobre la base de la Pascua de Éxodo 12, y eso queda como una señal y un sacramento en recordación de su muerte y tiene que ser hecho hasta que Él vuelva. Y el pan simboliza su carne partida y su sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de pecados. Jesús va y ora al Getsemaní, a un tiro de piedra, le decía a los discípulos, oren conmigo a la distancia, no se duerman, y ellos apenas podían, se dormían. Venía Jesús, se durmieron, y ellos se levantaban y él iba a orar de nuevo, y venía y se volvían a dormir.
Estaba a punto de morir. Él ya les dijo, me van a entregar, me van a matar, me van a entregar a los gentiles, van a crucificarme. Y ellos estaban ahí durmiéndose. Todo eso ya ocurrió, ya ocurrió. Judas ya había salido, se fue a vender al maestro y Jesús era un hombre tan común y corriente. Yo sé que lo solemos ver como una especie de galán europeo rubio de ojos azules, pero era tan común y corriente, era tan palestino, tan judío, de facciones tan de Medio Oriente, que no era un Saúl, como que decían que era un hombre que pasaba una cabeza por encima de todos. Entonces no es que Judas pudo haber dicho, aquel rubio de peinado, ese es, el más lindo del grupo, ese es. No. Era un judío común y corriente, al punto tal que Judas tuvo que ir y decir, a quien yo le dé el beso, ese es. Y fue, le dio un beso, y vinieron y se lo llevaron. Obviamente Pedro otra vez volvió a hacer de las suyas, le saca, le corta la oreja a Malco y Jesús vuelve la oreja y se la vuelve a poner. Tal cual. Después Pedro le sigue a la distancia a Jesús, lo sigue a la distancia, entra en un lugar y Pedro lo niega 3 veces siendo reconocido por personas que estaban en el lugar. Todo eso había ocurrido. Es más, ¿quiere que te agregue un condimento ahí? Uno de los que reconoció a Pedro era primo de aquel a quien él había cortado la oreja. Nunca vas a olvidarte de alguien que le cortó la oreja a tu primo. Nunca. Entonces, o a tu pariente. Entonces lo reconoció y le dijo, pero sos de ellos. Y él entre las 3 negaciones, jura que no conoce al Hijo, pero jura. Y inclusive dice, maldice. ¿Qué quiere decir eso? Él está diciendo, me maldigo a mí mismo si es que estoy mintiendo y yo en verdad conozco a Él que está ahí. Se invoca una maldición encima. Así lo negó. Y yo creo que de alguna forma todos somos Pedro. Entonces, ustedes ya saben el resto, él sale, los evangelios se complementan y dicen que está saliendo Jesús de ese juicio totalmente irregular, a destiempo, a deshora, en los días totalmente no legales. Y él canta el gallo y se cruza, dice el texto que se cruza con Jesús, Jesús lo mira ya todo golpeado y él se pone a llorar y la palabra es amargamente. Amargamente. Pero eso podríamos meternos ahí, pero esa es otra historia. Todo eso había ocurrido. Y Jesús ya estaba en manos de aquellos que lo iban a entregar. Y acá simplemente va a cumplirse las profecías que estaban desde antes de la fundación del mundo en la mente del Señor, plasmadas después en su palabra. Cuando Jesús había profetizado su muerte, quiero leerles para que vean el control que tenía el Señor siempre de todo esto. En Mateo capítulo 20, versículo 18, en Mateo capítulo 20, vamos a leer del 17 para que el 18 tenga sentido y lo complemente el 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, aún no habían llegado, y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Lo que vamos a leer ahora es donde ya está ahí con ellos, con los principales sacerdotes. Y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, que aquí eran los romanos, a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto lo decía en el camino, se estaban yendo. Cuando uno dice estaba subiendo a Jerusalén, como eran un alto
el lugar, él se iba con ellos y le decía, bueno, nos estamos yendo y ahí me van a entregar los sacerdotes, ellos me van a azotar, me van a condenar a muerte y me van a entregar a los gentiles, a los romanos, y ellos van a escarnecerme, van a humillarme, van a azotarme y van a crucificarme. Pero tranquilo, yo voy a resucitar al tercer día. Clarísimo el plan, ¿verdad? Ahora, miren que él muere y todos se van. Y él resucita y ellos no lo creen. Y se los dijo una y otra vez. Acá no pasó nada que no estaba planeado. Nada. Les muestro esto porque todo estaba dentro del plan del Señor, dentro de su providencia. Y aún los que estuvieron con él y escucharon estas palabras de su boca padecieron de incredulidad. Aún ellos. Entonces, aquí ya estaba Jesús en manos de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, y se llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio es el lugar donde los romanos impartían su gobierno al pueblo subyugado de Israel. Dice que era de mañana, ya era de mañana, ya todo se había perpetrado, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahora, miren por favor esto, hermanos. El punto aquí es, miren cómo la religiosidad enceguece. Para empezar, no pudieron ver al Hijo de Dios que tenían enfrente. Ahí enfrente estaba el Hijo de Dios, ahí enfrente. Y ellos, como la ley judía, la ley de Dios, prohibía la coinonía o el acercamiento íntimo a los gentiles, a los no judíos, y mucho más en tiempos de la Pascua, porque si ellos llegaban a estar cerca de un gentil, no iban a poder celebrar esa fiesta. Por eso dice que ellos llevan a Jesús al pretorio, donde estaban los romanos, que ellos gobernaban, y lo llevan, pero lo ponen para que lo juzguen, pero no entran ellos no entran. ¿No entran para qué, dice? Para poder celebrar la Pascua. Ahora, miren cómo la religiosidad enceguece. Ellos habían complotado para matar a un hombre inocente. Habían pagado a un traidor para que lo traicionen. Habían llamado testigos falsos para que testifiquen falsamente sobre Jesucristo. Testigos que después en el juicio se contradecían todos entre ellos. De hecho, que Jesús no respondía porque ellos mismos, uno tras otro, iba contradiciendo la versión del otro. Todos ellos habían sido llevados ahí por estos hombres, por los líderes religiosos. Ahora, miren, hicieron todo esto, pero ellos se negaban a entrar en la casa, en el lugar de los romanos, para no contaminarse y así poder celebrar la Pascua. Eso es religión. Eso sí es una mera y simple religión. Es obra muerta, obra que no tiene espíritu, que no tiene esencia. Es más, cuando leemos Juan, dice, entonces salió, Juan versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y miren lo que responden estas personas, dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Ellos refiriéndose al Señor Jesucristo. Desde lejos, por cierto, desde lejos porque acá te traemos a este malhechor, tampoco podemos estar muy cerca tuyo porque queremos celebrar la Pascua, pero acá te lo traemos. Y si no hubiese sido malhechor, no te lo hubiésemos traído. Ahora, les repito, ¿ven lo que produce la simple tradición religiosa en el corazón muerto de una persona? Estos se veían como justos. Estos son de aquellos que miraban de lejos, aquellos que no eran como ellos, que se paraban sobre sus obras buenas, supuestamente, para desde sus obras buenas acusar a aquellos que no vivían como ellos vivían. Estos son aquellos que oraban en público, largas oraciones, para que todos vean y digan qué piadosos son. Estos son los que daban ofrendas al público, en público,
para que todos digan, ah, qué generosos son. Bueno, estos son los que ya tenían su recompensa, solamente gloria de hombre. Estaban aquí ahora entregando al que no cometió pecado y lo estaban llamando malhechor, los malhechores. Lo hasta ridículo y yo diría hasta sarcástico de todo esto es que ellos no querían contaminarse entrando al pretorio romano, al recinto romano, para poder celebrar la Pascua, pero ellos estaban entregando al Cordero de la Pascua. Estaba ahí. La Pascua, les repito, esa fiesta del Éxodo 12, donde cuando iba a venir la décima plaga, que fue transmitida a través de Moisés, y dijo que el ángel de la muerte, o el heridor, dice Éxodo 12, pasaría por cada casa egipcia de Egipto, y cuando el ángel de la muerte o el heridor haya visto ahí en la entrada la sangre de un cordero que lo mataron adentro sin romperle un solo hueso, esa fue la instrucción, y tomen la sangre y pinten el madero de la puerta, y cuando venga el heridor y vea que la sangre de ese cordero está derramada por el madero, ese cordero, la palabra es pesaj, va a pasar de largo. Entonces la Pascua es el día en que el ángel de la muerte vino a tu casa y como el madero de tu puerta estaba cubierta con la sangre del cordero, la muerte pasó. Y eso quedó como una fiesta solemne, celebración solemne para todo el pueblo de Israel, y ellos estaban festejando eso. Así que ese hecho en Egipto era una tipología, era una sombra, así como lo hablamos que es la congregación, lo que hacemos aquí, bueno, eso era una sombra de la obra de Cristo. Cuando hablamos que somos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos diciendo de que el Cordero perfecto murió por nosotros y nos cubrió para remisión de pecados al punto de que cuando venga la muerte, porque algún día vas a pasar tu Pascua, algún día vas a vivir tu Pascua y va a venir la muerte y va a pasar de largo porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Eso significaba eso. Por eso dice Corintios, Jesús es nuestra Pascua y ya ha sido sacrificado por nosotros. Y todo eso está aquí. Ellos estaban ahí no queriendo contaminarse para poder celebrar la Pascua, pero ellos estaban entregando y llamando malhechor al Cordero de la Pascua. Y vuelvo a lo anterior, y van a estar ahí en su juicio frente a aquel a quien entregaron y llamaron malhechor. Y resultaba que era él, ante el rey y sin conocerlo, ante el Cordero de Pascua y sin saber que era él. Por eso inclusive cuando Juan el Bautista lo vio, apenas lo ve, en Juan capítulo 1, hablando de Juan el Bautista, dice, he aquí, ¿conocen el verso, verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un judío que toda su vida celebró la Pascua, que tenía acá el Éxodo y la tradición judía pronunciando esas palabras. He aquí el que va a morir para redimirnos de la maldición de aquella ley que no podemos cumplir. Y nota al margen, hermanos, hay personas que cubren vehículos, casas con la sangre de Cristo. Eso es sacrilegio. La sangre de Cristo es solamente para remisión de pecados y nada más. Y no hace falta que te cubras con ella cada vez que te levantes a la madrugada y tengas miedo de cruzar el pasillo oscuro de tu casa. No hace falta que
estés todo el tiempo bañándote en sangre, no hace falta. Jesús es nuestra Pascua y ya ha sido sacrificado por nosotros. Y esto estaba ocurriendo aquí, hermanos. Era el tiempo de la fiesta de la Pascua. El tiempo en el cual iba a concretarse, iba a materializarse lo que aquel rito simbolizaba y era una sombra imperfecta de lo que había de venir. Entonces dice que llevaron a Jesús, a los romanos, cumpliendo el plan de Dios, como él lo había dicho, viniendo por el camino. Van a entregarme a los gentiles y los gentiles van a humillarme, decía Jesús. Van a escarnecerme, iban a jugarlo, usando un término más nuestro, y después iban a crucificarlo. Estos hombres muy morales lo traen y Pilato dice, ¿qué ha hecho este? Y ellos le responden, si no fuese un malvado no te lo hubiésemos traído. Y después dice, entonces Pilato le dice, tomadle vosotros, tómenle ustedes y júzguenle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué? Porque acá jurídicamente hablando, los romanos cuando te imponían su imperio, te daban ciertas leyes las cuales podías ejercer, pero había otras leyes que solamente ellos lo podían hacer. Y los romanos lo habían politizado, en el sentido de que si alguien se levantaba en contra del César, le daban muerte. Y le daban la peor muerte de todas, que era la crucifixión. Dicho sea de paso, un romano nunca podía ser crucificado. Jamás. Porque era una muerte tan agónica, tan humillante, tan cruel, que los mismos romanos dijeron, bueno, vamos a matarle a toda esta forma, menos a nuestros compatriotas. Y habían otro tipo de muertes para los mismos romanos. Así que les digo esto porque hasta la forma de muerte de nuestro Señor fue muy humillante en su época. Entonces, cuando les dice Pilato, bueno, llévenlo ustedes y júzguenle ustedes conforme a su ley, pero ellos no querían simplemente que Jesús sea castigado, querían que Él muera. ¿Por qué? Por envidia. Y Pilato no era ningún tonto, lo sabía. Por eso es que en el libro, complementativamente hablando, en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 10, hablando de Pilato, dice, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Por envidia. Ellos envidiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era seguido por una gran multitud y él hablaba y hacía las cosas que ellos nunca en su vida han hecho y que tampoco lo podían hacer. Entonces, sabía perfectamente Pilato la intención que había en el corazón de estos hombres. Después de eso, dice en el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Todo esto ocurrió porque era parte del plan de Dios. Y ya les leí Mateo capítulo 20, del 18 al 19, y, donde él habla perfectamente de que todo esto era parte del plan de Dios. Era parte del plan de Dios. Esto no se podía alterar. Es más, alguien podría decir acá al escuchar que estoy leyendo esto, sí, pero disculpe, pero en el Getsemaní él dijo que si era posible pasar de él esta copa, que se pase. ¿Cómo pudo haber dicho eso aquel que por el camino venía diciendo que esto tenía que pasar? No solamente eso. Cuando Pedro le dijo que tal cosa no te acontezca, Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. No porque había sido poseído Pedro, sino que porque Pedro estaba siendo influenciado por él para que le reconvenga el Evangelio. Ahora, ¿cómo él pudo haber orado eso? No es que se maní, porque él estaba mostrando la actitud correcta de un creyente. Cómo uno tiene que orar. Uno puede pedir que algo pase, pero al final siempre tiene que decir, pero que se haga tu voluntad
y no la mía. Y no la mía. Así que lo que yo quiero demostrarles a ustedes aquí es primeramente lo enceguecido que estaban los religiosos al no ver al rey enfrente, al no ver al cordero que tenían enfrente. Quiero también mostrarles que todo esto era parte del plan de Dios. Todo esto era parte del plan de Dios. No es que él fue a Jerusalén y a ver qué pasaba. Él sabía perfectamente, paso por paso, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que iba a ocurrir, porque Él es Dios. Y así como habíamos leído en Gálatas que una enfermedad provocó que el Evangelio sea predicado a los hermanos de Galacia, acá toda esta serie de obras perversas y malévolas estaban llevando a cabo el plan de Dios. Cada una de ellas. Se entiende eso como providencia. Providencia es obras malas más obras buenas, siempre tendrán como resultado que el Señor sea glorificado, aunque Él después dé justicia a cada uno de aquellos que cometieron sus obras perversas. Y esa mente que no podemos comprender es la mente que tiene el poder para articular y armar y trazar que todas aquellas obras tengan como fin que su voluntad se lleve a cabo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Así que mientras este complot para matar a Jesús se estaba llevando a cabo, bueno, el gozo que tenemos es que era todo parte del plan del Señor para la salvación de los suyos, para la salvación de aquellos que ya estaban escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. De hecho, que Pedro dice que ya Jesús había sido destinado para morir por nosotros desde antes de que el mundo fuese creado. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo como que, ¿se acuerdan que en el pretorio no estaban los judíos? Los judíos estaban afuera. Habrá sido muy incómodo para Pilato eso, ¿verdad? Porque era el recinto, el pretorio, estaban los judíos todos afuera, todos aquí en la esquinita, porque ellos no podían entrar para poder ir a consumir la Pascua, y Jesús estaba adentro con Pilato, entonces más o menos Pilato era así. ¿Soy no el rey? Sí soy. Creo que no hizo nada malo. No, bla, 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 bla. Y venía otra vez acá a hablar con Jesús. Eso es lo que te está mostrando la escena. Entonces era como un... Por eso es que dice aquí, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, bueno, acá entre nos, ¿sos el rey de los judíos o no? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Pilato estaba parafraseando la profecía. ¿Qué hiciste? Porque los tuyos son los que te han entregado a nosotros, los romanos. ¿Qué hiciste? Y acá hay una respuesta enorme de Jesucristo que dice, respondió Jesús, versículo 36, mi reino no es de este mundo. No está hecho en base a las políticas de este mundo, no es terrenal, no se impone con la fuerza con la que los reinos de este mundo se imponen. Mi reino no es del formato de este mundo, no es terrenal, no lo es, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando ellos querían evitar que Él sea entregado, y Él dice, ¿ustedes creen que yo no podría ahora mismo orar a mi Padre y vendrían así legiones de ángeles?
y evitarían que pase todo esto. Pero él iba según el camino que su padre le había trazado, y como su alimento era la voluntad de su padre, esto es lo que tenía que ocurrir. Algún día vendrá su reino a implantarse plenamente. Su reino ya ha iniciado, pero estamos en la transición de que él sea completamente implantado. ¿Se acuerdan cómo él predicaba justamente al inicio de Marcos y de los demás evangelios? Él llegaba y decía: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el mensaje básico de Jesús. Así él iniciaba. El reino de Dios ya ha empezado. Y estamos la frase que se usa en teología es en un ya, pero todavía no. Ya ha empezado el reino. Pero algún día el reino se implantará plenamente. De hecho, que cuando se implante ese reino vendrá justicia para todos aquellos que no se sometan a él. ¿Saben? Cuando oramos el Padre Nuestro, muchos no se dan cuenta, pero están orando una desgracia para otros. Cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que este reino, que no es de este mundo, venga. Y algún día vendrá, Maranata, el Señor viene. Y cuando ese reino venga, las embajadas van a ser retiradas porque el reino va a ser establecido. ¿Por qué digo eso? Porque hoy hay embajadas y nosotros somos embajadores de esas embajadas. Entonces, como somos embajadores, estamos aquí en nombre del Rey que está viniendo, que va a venir, y le decimos a este mundo rebelde: arrepiéntanse. No es que Dios ruega, es como si fuera que Dios rogase a través de nosotros: reconcíliense con Dios, depongan su rebeldía, tiren sus armas y crean en el Evangelio. Pero hasta ahora hay solo embajadas y hay embajadores. Pero algún día, porque estos embajadores estamos orando, venga tu reino, ese reino vendrá y se implantará, y ahí ya no habrá posibilidad de rendición. La rendición es ahora. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato, ante esto, porque Pilato no tenía la menor idea de lo que él estaba diciendo, Pilato era como si fuera que le esté hablando un chino, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Vieron eso? Todo aquel que es de la verdad, o sea, de Él, porque Él es la verdad, oye mi voz. Un resumen de Juan 10. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato entonces: ¿qué es la verdad? La verdad él la tenía enfrente. Ahí. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, que tedioso, ¿verdad? Esto fue todo internamente, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces ellos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Y aquí está el criminal suelto a cambio del inocente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó para ver si ese azote los calmaba un poco, pero no, ellos querían que él muera. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad,
os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y miren todo lo que le hizo. Aquí está. Yo no encuentro que le haya hecho nada malo y lo trajeron destrozado con las coronas, con la corona de espina clavada. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y en la mano y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Aquí está, ya está. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. De nuevo. Pero como no estaban saciados, versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo, y acá está la acusación, hijo de Dios. Tal vez hoy cada uno diga somos todos hijos de Dios, pero en aquel momento dado afirmar eso era digno de muerte. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué pasó? Hizo tuvo miedo, porque como buen romano era muy supersticioso y probablemente si este era alguna deidad, él podía haber estado acá en un buen lío. Cuando Pilato oyó esto, tuvo miedo y entró otra vez en el pretorio. Qué tedioso, otra vez. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde saliste? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces, y aquí está, y entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? A mí, la habrá mirado enfrente ya todo golpeado, humillado, y en esa condición, él ahí con su ropa de romano, de gobernante, lo miró a este hombre ya desfigurado y le digo: a mí, ¿no me hablas? Yo que tengo el poder para matarte, crucificarte o inclusive dejarte libre. Y Jesús le responde con una respuesta que tendríamos que, hasta diría, enmarcar, porque dice Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Ninguna. Y estaba ahí este hombre frente al Rey de Reyes sin reconocerlo, invocando respeto, porque él es una autoridad, pero él no sabía que estaba ante aquel que alguna vez en su juicio daría cuenta. Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba, de su Padre. Hermano, cada Pilato que te encuentres en tu vida, sépase que ninguna autoridad él tiene si no le ha sido dada por el Padre. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, refiriéndose al traidor. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque tenía miedo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: fuera, 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 crucificadle, crucifícale. Pilato les dijo: a vosotros, ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey más que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y lo llevaron.
y lo llevaron a la cruz. Con más énfasis este mundo va a tratar de una manera religiosa recordar estas cosas. Teníamos en nuestro corazón predicarles esta pequeña porción, porque muchos van a tener al rey enfrente y no van a reconocerlo. Van a seguir simplemente una figura religiosa, o van a ver especiales de Semana Santa, van a hacer Vía Crucis, de aquí por allá, van a comprar palmas. El domingo que viene se van a llenar las iglesias para después, a la semana siguiente, seguir viviendo como romanos, ¿verdad? Como gentiles. Mucha gente tiene al rey enfrente y, hermanos, no lo reconocen, porque la religiosidad enceguece. Y el religioso calma su vida pecaminosa con actos religiosos sin ver toda la carga y la culpa que él tiene encima de cualquier denominación y cualquier, inclusive, religión que se hace llamar judeocristiana. Nuestro Jesús es aquel que vino como parte de un plan divino, que tenía el completo control, el absoluto control de todo, y vino a vivir esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir, y murió esa muerte que no vamos a vivir, porque Él es el verdadero Cordero de Pascua que ha sido sacrificado por nosotros. Y aquí está y lo tenés enfrente, aquí está. Está siendo presentado claramente frente a tus ojos. Y los que son de la verdad van a creer en sus palabras. Les doy esto para que sea un texto de meditación y los que siguen también en los próximos días, en los cuales el mundo va a hasta inclusive dar más énfasis a huevos de chocolate y a conejos. Dicho sea de paso, si leen Éxodo 12 dicen, ¿dónde está el conejo? ¿Verdad? Así que céntrense en la Escritura, céntrense en la cruz de Cristo, céntrense en el Evangelio, que es todo lo que tenemos para hacer que la iglesia trascienda. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, te suplico que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestras mentes estén siempre centradas en tu palabra, Señor. Siempre. No nos permitas aceptar nada que no esté en ella, en tu herencia, en tu legado. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso, al ver tu mano y tu control sobre cada obra, sobre cada acto, ya sea malo o bueno en este mundo. Gracias, Padre, por hacernos embajadores del mensaje de tu reino. Danos fuerza, danos elocuencia, danos, Señor, denuedo para predicar tu venida hasta que te presentes ante todos nosotros, Señor. Tú eres la verdad, Señor. La verdad es Jesús, la verdad es su evangelio. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Te pido, Señor, que nos ayudes a llevar tu evangelio ante tantos, Señor, que están totalmente enceguecidos por la religión, por la vana religión, al punto que no pueden verse ni siquiera ellos mismos delante de tus ojos. Padre, toca sus corazones. Te pido que toques sus corazones para que crean en tu evangelio, porque somos lo que creemos, Padre, que si no tocas los corazones, jamás van a poder verte claramente. Gracias, Señor, por haber cambiado nuestro lugar y haber puesto a tu Hijo en lugar nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús, por tu cruz. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén.